En esta oportunidad hablaremos del uso de la fuerza pública, sus alcances, las condiciones y los supuestos en que el oficial de justicia pueda hacer uso de esta atribución. Hay que tener presente, como en toda atribución, los principios jurídicos que habíamos mencionado anteriormente. El criterio estricto, que surge del artículo 19 de la Constitución Nacional, y el principio de autosuficiencia, que exige que las atribuciones deben ser conferidas expresa e inequívocamente del texto del mandamiento. ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio de la fuerza pública? Como de cualquier otra atribución, habíamos visto antes que deben ser expresas y inequívocas, es decir, deben surgir del texto del instrumento, deben ser excepcionales, su uso siempre debe limitarse o relacionarse con el cumplimiento de la diligencia y finalmente deben ser limitados, es decir, solamente si el objeto de la diligencia así lo amerita. ¿En qué consiste el uso de la fuerza pública? El uso de la fuerza pública, en esencia, es la autorización para requerir la colaboración y auxilio de las fuerzas civiles de seguridad para garantizar el cumplimiento de la diligencia. No significa la autorización para que el oficial de justicia haga uso de la fuerza física sobre la persona o los bienes de los destinatarios de las medidas encomendadas. ¿Quién puede usar la fuerza física si es que alguien puede ejercerlo? Solamente las fuerzas civiles de seguridad que colaboran con el oficial de justicia a requerimiento de éste. ¿Cuál es la finalidad del uso de la fuerza pública? Primero, mantener el orden durante la diligencia. Es normal que durante la diligencia, por infinitas razones, la persona que recibe el acto puede o no producir desórdenes. También los desórdenes pueden provenir de terceros. En este caso, la fuerza pública lo que hace es simplemente evitar que esos desórdenes se produzcan o que producidos se cesen. Ahora, también tiene como finalidad proteger la integridad física del oficial de justicia, del autorizado a intervenir y de las cosas objetos de la medida. Esto es fundamental puesto que muchas veces los oficiales de justicia, el autorizado a intervenir o tal vez las mismas cosas objeto de la medida pueden sufrir agresiones de las personas que reciben el acto o de terceros que tal vez viendo u observando la diligencia intervienen en la misma aún sin conocer todas las consecuencias de sus actos. Y finalmente deben colaborar para cumplir con la diligencia. Las fuerzas de seguridad que colaboran con el oficial de justicia no solo se limitan a estar presentes estáticos durante la diligencia, sino que cuando el oficial de justicia les requiere, deben realizar medidas positivas para ayudarle a cumplir con la diligencia. Es ahí donde entra el ejercicio de la fuerza física en el caso de que sea necesaria, no para exigir cualquier comportamiento a las personas, sino solamente aquellos que sean estrictamente adecuados, necesarios y proporcionales al cumplimiento de la diligencia. ¿Qué hacer si no se obtiene el auxilio de la fuerza pública? Es común que muchas veces el oficial de justicia concurra a una seccional de policía y por múltiples razones no pueda recibir el auxilio de la fuerza pública. El artículo 9 de la Ley 4, número 15, Ley Orgánica del Poder Judicial, es enfático en afirmar que las autoridades policiales están obligadas a prestar el auxilio que se les requiera por un oficial de justicia para el cumplimiento de su misión. Es decir, las fuerzas policiales en principio no pueden negarse a un oficial de justicia, siempre y cuando el requerimiento del auxilio de la fuerza pública surja expresa inequívocamente del texto de un instrumento, en este caso de un mandamiento. Entonces, si no se obtiene el auxilio de la fuerza pública, la primera alternativa que podría ser posible es intentar la diligencia, aún sin el auxilio de la fuerza pública. Tal vez no sea la más recomendable, pero en algunas ocasiones podría ser posible, siempre y cuando esto debe estar convenido con el autorizado a intervenir. No olvidemos que el auxilio de la fuerza pública no solo protege al oficial de justicia, sino también al mismo autorizado a intervenir. Les vuelvo a repetir, no es la más aconsejable, puesto que si el oficial de justicia a su juicio ha concurrido a la seccional de policía para requerir el auxilio de la fuerza pública, es porque dentro de su experiencia o tal vez por las mismas afirmaciones del autorizado a intervenir, consideró que
su intervención era necesaria para el cumplimiento de la diligencia. Si se decide igualmente no a realizar la diligencia, lo que podría hacerse es concurrir nuevamente en otra oportunidad a la seccional de policía para requerir el auxilio de la fuerza pública. Y si finalmente no se obtiene, aún concurriendo nuevamente a la seccional de policía, entonces recién en esa oportunidad devolver sin diligenciar el mandamiento, pero con la condición de que debe ser informado el juez de la causa de las razones de la devolución. Debe enfatizarse que la devolución solamente obedeció a que no pudo ser obtenida la fuerza pública y que la misma era necesaria para cumplir la diligencia y porque el objeto de la diligencia encomendada así lo requería. Conclusión. El uso de la fuerza pública no equivale o no es idéntico al ejercicio de la fuerza física. El oficial de justicia lo único que hace es solicitar la colaboración de las fuerzas policiales, que son quienes ejercen la fuerza pública, pero no ejerce la fuerza física sobre las cosas o las personas destinatarias de las medidas encomendadas. La finalidad del uso de la fuerza pública es mantener el orden, proteger a los intervinientes en el acto, oficial de justicia, autorizado y aún a las mismas cosas, y colaborar con el oficial de justicia para cumplir con las diligencias. Muchas gracias.